¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos la última iteración de la tercera generación del Chevrolet Cavalier. El último desarrollado en Norteamérica, de hecho. El Chevrolet Cavalier fue presentado en Estados Unidos para el modelo 1982 y reemplazaba al Chevrolet Monza. Se ofrecía en carrocerías sedán, hatchback, wagon e incluso convertible y estuvo en venta hasta 1987. En ese año, como modelo 88, una segunda generación fue presentada en carrocerías sedán, coupé, wagon y convertible. Este fue el primer Cavalier que conocimos en México a partir de 1990, en donde reemplazó al Chevrolet Celebrity como el sedán de entrada de la gama de General Motors. La tercera generación del Cavalier llegó en 1995, aunque ahora solo en cuerpos sedán, coupé y convertible. En nuestro país solamente se ofrecía en carrocerías coupé de 2 puertas y sedán de 4, en niveles de equipamiento desde base con motor 2.2 hasta equipados con motor 2.3 y en carrocerías de 2 puertas con versión deportiva Z24. Los motores eran ambos de 4 cilindros, el 2.2 de 120 caballos de fuerza y el 2.3 de 150, y ambos sí tenían opción a transmisión automática o manual. En 1996 el motor 2.3 fue reemplazado por un 2.4 pero que mantenía los 150 caballos de fuerza. Para 1999 este auto recibió su primer rediseño con nuevas fascias, unidades de luces e interior retocado, y las carrocerías seguían siendo coupé y sedán, aunque la variante Z24 desaparecía. Ahora solo las versiones equipadas se ofrecían con el motor 2.4, mientras que las restantes utilizaban el 2.2. Como curiosidad, este auto tenía una opción con preparación para patrullas y fue un vehículo muy utilizado por los cuerpos de seguridad en México. En 2002, para el modelo 2003, hubo un rediseño más extenso con un exterior más moderno y ahora solamente se ofrecía un nuevo motor 2.2, pero con 140 caballos de fuerza y opción a transmisión manual o automática. Las carrocerías continuaban como sedán o coupé, sin embargo para el 2004 la oferta disminuyó para solo tener el sedán en nivel de equipamiento intermedio con opción a aire acondicionado o transmisión automática. Este Cavalier se vendió en México hasta principios del 2005, cuando fue reemplazado por el Pontiac G4. Esas últimas unidades del Cavalier 2005 tienen la distinción de ser los primeros autos vendidos en México importados desde China, ya que la producción nacional del Cavalier había terminado, así que General Motors se convirtió en la primera marca en importar vehículos desde China, incluso 3 años antes de que FAW llegara al país. A pesar de ser descontinuado en ese 2005 en Norteamérica, la tradición del Cavalier continuó en China, cuando la filial asiática de General Motors presentó una nueva generación de este auto, ahora solo como sedán de 4 puertas, y que llegó a México en el 2018 con un motor tetracilíndrico 1.5 de 107 caballos de fuerza. Para el modelo 2022, el Cavalier en México fue renovado como el Cavalier Turbo, que en China se le conoce de hecho como el Chevrolet Monza, y ahora monta un motor 1.3 tricilíndrico turbocargado de 160 caballos de fuerza, que representa la mayor potencia que ha tenido el nombre de Cavalier en su historia. Bien, el día de hoy tenemos un Cavalier 2003, el primer año del último rediseño de este auto, en una versión base, pero que como veremos tiene algunos detalles de equipamiento interesantes, porque a pesar de que tenemos vidrios manuales, lo mismo que el ajuste de los espejos, tenemos cierre centralizado, radio AM y FM con CD y doble bolsa de aire, así como frenos ABS. Esto posiblemente porque pues el Cavalier se hacía en México, pero principalmente para mercados de exportación. Entonces el equipo, aunque básico, pues tenía ya que cumplir con algunas normativas estadounidenses como las bolsas de aire y los frenos ABS. Ahora, en cuanto a materiales y diseño, encontramos como una combinación de un auto más 2000ero y uno más bien de los 90s. El diseño en general es todo muy noventero, como muy orgánico, con líneas muy fluidas. Esta parte intermedia de la puerta, por ejemplo, con tela y el logo de Cavalier, es completamente de los 90s. Y al menos en este panel todo es de plástico duro. Simula medianamente bien el vinil.
pero se siente muy rasposo en cualquiera de las superficies que toquemos en la puerta. El volante es de plástico, se ve un poquito más moderno, pero como les digo, este diseño del volante como más moderno contrasta con un cuadro de instrumentos que bien podríamos ver en un producto de mediados de los 90 de cualquier General Motors. Eso sí, el cuadro de instrumentos está completo, tenemos velocímetro al centro, tacómetro a la derecha y medidores de temperatura del refrigerante y el nivel de combustible a la izquierda, con testigos luminiscentes que flanquean todo este cuadro. En la parte superior del tablero es la única parte en donde encontramos un plástico suave, simula el vinil otra vez, se ve un poquito de mejor calidad, pero en la consola central y en la parte baja del tablero pues ya tenemos otra vez plástico rasposo. Como les digo, tenemos un radio AM y FM con CD, también una unidad muy típica de General Motors en estos años. Perillas para el volumen, cambiar la estación y botones para todo lo demás. Debajo, y como les digo que era una versión de entrada, no tenemos aire acondicionado, solamente calefacción. Perillas para velocidad, temperatura y dirección del aire acondicionado, de la calefacción. Y otro detalle que nos recuerda a autos más antiguos de los 90 es que los asientos estaban forrados en esta tela tipo velour, como terciopelo, muy suavecito. En lo particular me gusta bastante, pero es un tipo de tela que ya en los 2000 se empezaba a ver anticuada. E incluso en los espacios de almacenamiento se ve esta combinación entre cosas noventeras y más modernas. En la puerta tenemos un espacio que otra vez sigue estas formas como muy redondeadas de las primeras versiones de este auto, y que además está alfombrado, otra vez una tela típico de lo que veríamos en décadas anteriores a los últimos modelos de este auto. Al centro tenemos una gran charola en donde podemos poner objetos personales con dos portavasos que además son de tamaño pequeño. La verdad es que esperaba unos un poco más grandes. Y ahí tenemos nuestro paquete de fumador, tenemos un cenicero. Eso sí, el encendedor principal no está cerca de esta consola central, sino que está al lado de nuestra llave de ignición en el tablero principal. Un acomodo bastante extraño, pero pues muy a la mano del conductor, eso sí. Detrás de la palanca de velocidades tenemos un pequeño cubículo, al día de hoy como para teléfonos celulares, y detrás una guantera que parece que General Motors tomó algo de inspiración, llamémoslo así, de su competidor el Dodge Neon, porque tiene el mismo sistema de tapita abatible que puede llegar hasta la parte trasera de los asientos, y ahí entonces obtienen un par de portavasos para las plazas traseras. También en la parte frontal tenemos unos monederos, también muy similar a lo que veríamos en la contraparte de Chrysler. Pero fuera de eso es una guanterita, sí, profunda. Al día de hoy una tableta electrónica podría caber ahí, pero nada más, es una cajita sin mucha más abatibilidad. La guantera principal en el tablero es muy amplia, muy profunda además. Un par de cajas de pañuelos de papel caben ahí, además de nuestros papeles. Y además en la puerta tenemos espacios específicos como para un paquete pequeño de pañuelos y espacio para una pluma. La verdad es que suficientemente práctico, al menos en esta parte frontal del auto. En la parte superior ahí sí no tenemos nada y encontramos algunos detalles como de ahorros de costos bastante flagrantes de este Cavalier, como el hecho de que, por ejemplo, las viseras, aparte de que no tienen espejo de vanidad, tampoco tienen como un anclaje pues cuando no las estamos utilizando, entonces pues siempre quedan como volando. Y además no se sienten pues las viseras más sólidas que hayamos visto. Como detalle curioso también tenemos una conexión de 12 volts para cargar aparatos electrónicos tal vez, que está del lado derecho de la consola central, más a la mano como tal vez del pasajero frontal. Los asientos son de ajuste manual obviamente, y solamente tenemos ajuste longitudinal y de inclinación del respaldo. De altura pues no tenemos ajuste y el volante tampoco tiene ningún tipo de movimiento. Entonces conseguir una posición de manejo buena, sobre todo para personas de talla baja, no es tan fácil. En la parte trasera de este Cavalier
además de un buen espacio para piernas y cabeza, en donde personas de 1,70 o algo así podrían viajar acá atrás. Encontramos los mismos materiales que al frente, con plástico pues bastante duro en la puerta. No tenemos espacio de almacenamiento en la puerta, por cierto, pero lo que sí mantenemos es este acabado en tela, que es una tela pues medianamente suave, por lo menos es un poco más dura que en los modelos de Volkswagen, por ejemplo, de estos años. Los asientos se sienten más suaves que los de adelante, muy cómodos en el asiento, aunque el respaldo pues sí carece de soporte lateral. Son asientos como muy planos, aunque 3 personas adultas podrían viajar acá atrás sin demasiados problemas. El túnel de escape no es demasiado prominente. Y a pesar de que no tenemos cabeceras con ajuste de altura, por ejemplo, pues tenemos unos apoyacabezas que están bastante altos. Entonces, por lo menos para niños o personas de talla baja, pues funcionan al menos para tener algo de protección contra latigazos en caso de colisión trasera. Eso sí, había cinturones de seguridad de 3 puntos para los 3 ocupantes traseros y de las primeras versiones de anclajes para sillas de bebé aquí en la parte superior. Entonces, en cuanto a seguridad, estaba sorprendentemente completo este Cavalier, porque como dijimos teníamos doble bolsa de aire y frenos ABS. Parece poco al día de hoy, pero a principios de los 2000 un compacto con este equipo ya estaba bastante bien. Además de eso, acá atrás no hay muchas más amenidades. Se nota una cabina bastante sencilla porque no tenemos ni siquiera aquí, por ejemplo, jaladeras, que es como común de ver. Simplemente tenemos unos ganchitos. No hay luz de interior específica para estas plazas traseras, solamente tenemos una luz de domo que también refleja como los orígenes noventeros de este auto. Y además de los portavasos pues de la puertita de la consola central, no tenemos nada acá atrás, ni revisteros detrás de los asientos delanteros o algún espacio de almacenamiento en la consola central. Ahora, el espacio en la cajuela es suficiente, a lo mejor 2 maletas medianas caben ahí bien, una grande y una pequeña también, pero hemos visto cajuelas más grandes, como por ejemplo en el Jetta que probamos hace algunas semanas. Así es que sin mucho más que hablar aquí, pues pasemos a manejar este Cavalier. Bien, manejando este Cavalier, lo primero que noté es que la suspensión está muy bien calibrada. De hecho, y vuelvo a compararlo con el Jetta porque lo probé recientemente, el A4, se siente como mucho mejor calibrado que aquel que esperaríamos que por ser como de orígenes europeos tuviera una calibración un poco más cómoda. La verdad es que este Cavalier sorprende por eso, absorbe muy bien las imperfecciones en el camino e incluso tiene como menos balanceo de la carrocería de lo que esperaba o de lo que esperaría de un auto americano. La respuesta del motor es buena desde bajas revoluciones y llegamos a velocidad de vía rápida sin ningún problema. En quinta velocidad podemos ir a 2000 revoluciones por minuto. En esta ocasión tenemos obviamente la transmisión manual de 5 velocidades. El embrague es alto por alguna razón. Puede tratarse, como siempre que probamos autos ya de uso de este modelo en particular, y de tacto mediano, digamos, ni tan suave ni tan duro como autos más antiguos. La palanca de velocidades tiene un tacto bastante directo, eso sí. En este vehículo en particular está un tanto dura. No sé si era una situación común en estos Cavalier, pero fuera de eso, un tacto muy preciso. Otra vez sorprendente, de mejor tacto que por ejemplo un Nissan Sentra de estos años. Y la dirección también mucho más precisa. Tiene además un buen peso al volante, pero no difícil de llevar a bajas velocidades o en situaciones de estacionamiento, por ejemplo. Los frenos también tienen buen tacto, no son esponjosos. Todo en general como muy sólido, eso sí. La visibilidad, digamos que estaría bien si tuviéramos un ajuste de altura en el asiento. Les digo, sobre todo para personas bajas, es difícil dominar la parte frontal. Hacia atrás, extrañamente tenemos un medallón bastante amplio. Prácticamente podemos dominar lo que pasa detrás de nosotros. Eso sí, por las formas como más redondeadas no podemos calcular exactamente dónde acaba
el auto. Y los espejos retrovisores son de formas cuadradas, no demasiado amplios, pero normales para la época. Y podemos dominar suficientemente bien lo que pasa a nuestros lados. A velocidades de ciudad, la cabina está bien insonorizada, hay poco ruido de motor que entra a la cabina, siempre hay como ahí un zumbidito que se llega a escuchar, y de rodamiento también siempre hay ruido, pero nada molesto. Hasta que pasamos de las 2500 revoluciones o algo así es cuando se escucha un poco más de ruido motor aquí adentro. Y para hacer incorporaciones a vías rápidas se mueve bastante bien. Rebases también con suficiente holgura. La verdad es que este motor con sus 140 caballos estaba superior a la media de los compactos 2000eros. El Jetta tenía 115 caballos. Posiblemente solo el Neon tuviera un poco más de potencia. Y la verdad es que se nota muy suficiente, muy correcto incluso al día de hoy para un manejo citadino. E incluso se nota para carretera también bastante suficiente. En general creo que era un muy buen producto de General Motors. Personalmente no esperaba demasiado del Cavalier, sobre todo porque en estos años ya era una plataforma que se estaba acercando a los 10 años de producción, pero en 2003 me parece que seguía siendo una muy buena opción. Si acaso algunos acabados, el equipamiento que de repente sí se siente algo esparco, pues le quitan puntos. Pero otra vez, había versiones del Sentra que podrían venir más austeras, incluso del Jetta, que hasta las versiones más equipadas tenía equipo de seguridad. Y aquí por lo menos eso lo teníamos de serie, entonces eso estaba bastante bien. Con esto en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto. Hasta entonces.